¿Y si la realidad nunca se hubiera callado? Imagínate por un instante, y si todo lo que has pensado en secreto, cada petición hecha en el silencio de tu alma, cada deseo reprimido que nunca se ha convertido en palabras, ya hubiera sido respondido? Y no por casualidad, sino por algo mucho más grande que la casualidad. Por una inteligencia viva, invisible, que está detrás de todo. ¿Y si lo que llamamos realidad fuera solo el reflejo del diálogo que ya estás manteniendo con el universo, sin darte cuenta? Esta pregunta lo cambia todo. ¿Estamos esperando señales cuando, en realidad, somos nosotros quienes las emitimos? ¿Y si la respuesta que buscamos no está ahí fuera, sino dentro del código que emitimos sin saberlo? La frecuencia de lo que sentimos. El sonido invisible de lo que creemos. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones antiguas lo sabían. Los egipcios construían templos alineados con las estrellas, no para adorar al cielo, sino para conversar con él. Los sabios védicos de la India llamaban a esta fuerza Brahma, la presencia divina detrás de todas las apariencias. Los hermetistas la llamaban el todo, la fuente de donde todo vibra. Y los pueblos de Mesoamérica, al mirar al cielo, no pedían, hablaban con él. No rezaban, se comunicaban. Como si el cosmos tuviera oídos. Porque los tenía. No se trata de una fantasía antigua, sino de un hecho que permanece, aún hoy. Estás intercambiando mensajes con el universo. En cada pensamiento. En cada emoción. En cada impulso interno que ignoras o sientes con intensidad. La única pregunta es, ¿sabes qué idioma estás utilizando? Y lo más importante, ¿estás preparado para recordar el idioma original de la creación? Este no es un contenido común. Es una clave. Un código olvidado en las cenizas del tiempo. Palabras que escaparon de las piedras, los mantras, los rituales y los símbolos dibujados en las constelaciones. No naciste para sentirte impotente. No viniste al mundo para vivir desconectado de la fuente. Desde el primer latido de tu corazón, llevas dentro de ti el idioma de la vibración. Pero a lo largo de tu vida, ese lenguaje ha sido sofocado. Reemplazado por dudas, distracciones y una lógica que ignora lo invisible. Hoy, sin embargo, esa memoria será restaurada. Prepárate. Porque lo que llamamos pensamiento es, en realidad, una transmisión. Y lo que sientes con intensidad es una antena. Antes de las palabras, antes de las oraciones y los idiomas, solo existía una cosa, la vibración. Los antiguos lo sabían. Los sabios de Egipto, los monjes del Himalaya, los maestros herméticos, todos enseñaban lo mismo con palabras diferentes. El universo no responde a la voz. Responde a la energía que vibra dentro de ti. Las tradiciones más antiguas decían que lo que está dentro se manifiesta fuera. Y lo que vibra en lo invisible, da forma a lo visible. La física actual comienza a demostrar lo que los maestros antiguos ya enseñaban hace milenios. Todo en el universo está hecho de campos, de frecuencias, de resonancia. Cada emoción, cada creencia, cada pensamiento, es una emisión. Y todo ello crea un campo que interactúa con el gran campo cósmico. Es decir, no solo estás pensando. Estás emitiendo. Y lo que emites regresa en forma de vida, de circunstancia, de sincronicidad. Tu vida no es un eco del azar, sino un reflejo del campo que sostienes. Para los sabios hindúes, esto se conocía como Vak, la voz sagrada. No una voz literal, sino la vibración que crea. En el principio era el sonido, dicen varias tradiciones. Pero no era el sonido audible, era la vibración consciente, la frecuencia primaria de la existencia. El término campana, en sánscrito, lo describe con claridad, es el temblor de la energía, la frecuencia que nace dentro y se moldea fuera. Samanjasya es la armonía entre estas vibraciones. Juntas, crean una alineación entre tu mundo interno y el universo que te rodea. Esto no es metafórico. Es literal. Las escrituras afirman que el mundo no es materia sólida,
sino una sinfonía en constante movimiento. Y cada ser humano es un instrumento en esa orquesta. Cuando vibras con miedo, ira o escasez, tocas notas que generan disonancia. Cuando vibras con amor, gratitud y certeza, te sintonizas con la armonía universal. Esa era la función de los mantras. Palabras que no solo tenían significado, sino que resonaban en frecuencias específicas. Soham, por ejemplo, significa yo soy él. Pero más allá de su significado, está su vibración. Al pronunciarlo con conciencia, alinea tu identidad con la fuente. Dejas de pedir. Y empiezas a recordar quién eres. Pero en el mundo moderno, hemos cambiado la vibración por la lógica. Intentamos forzar los deseos. Buscamos manifestarlos como quien lucha contra la realidad. Sin embargo, las tradiciones antiguas nos advierten, la creación no se hace con esfuerzo. La creación ocurre con frecuencia. ¿Quieres abundancia? Conviértete en una emisión de ella. ¿Deseas amor? Sé un campo vibratorio donde el amor se reconozca. El universo no está interpretando tu idioma. Solo está reflejando tu vibración. Y eso explica por qué muchos desean, afirman, intentan, aún así, no reciben. Porque lo que se emite bajo la superficie es conflicto, duda, miedo. La petición consciente es saboteada por la emisión inconsciente. Por eso, el primer paso para activar la respuesta del universo no es pedir, es alinearse. No es hablar, es sentir. No es buscar, es convertirse. El templo más poderoso no está en las montañas. Está dentro de ti. Y la antena más potente no está en el tejado de tu casa, sino en el campo invisible de tus emociones. Con cada pensamiento sentido con verdad, estás diciendo algo al cosmos. Y el cosmos te responde, siempre. Así que, antes de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, pregúntate, ¿qué estoy vibrando en este momento? No has venido aquí para suplicarle al universo. Has venido para recordar que eres parte de él. Cierra los ojos. Respira. Date cuenta, el lenguaje que te conecta con el todo está vivo dentro de ti. Si lo que deseas es amor, entonces debes sentirlo antes de que llegue. No como una espera, sino como una presencia viva que ya existe. Porque el universo no descifra frases, interpreta frecuencias. Responde a lo que vibras, no a lo que dices. Entonces, la pregunta correcta nunca fue, ¿qué quiero?, sino, ¿en qué sintonía estoy vibrando en este momento? Y es en este punto donde muchas personas se desconectan. Desean prosperidad, pero vibran con miedo. Quieren amor, pero viven en la carencia. Piden paz, pero llevan una guerra interna. Y el universo, como un espejo sensible e inteligente, no entrega lo que se pide con palabras. Refleja lo que se genera en el interior. La verdad profunda, aquella que los rishis preservaron durante milenios y que la modernidad intenta racionalizar en exceso, es simple. El campo vibratorio interno es la única fuente de creación de la realidad. No hay excepción. Nada escapa a ello. Por eso los deseos no son suficientes. Porque desear algo con el corazón dividido entre la fe y la duda es como intentar construir un puente sobre un río que cambia de dirección a cada instante. Si tu deseo aún conlleva una sensación de separación, estás emitiendo disonancia. Estás en la frecuencia del vacío, no de la plenitud. En la tradición védica, existe el concepto de Mat, el espejismo del agua en el desierto. El deseo, cuando se sustenta solo en la mente y no en el sentimiento, es como ese espejismo, parece cercano, pero nunca se realiza. Se pospone constantemente, porque su origen está en la falta, no en la presencia. Krishna, al enseñar a Arjuna en el campo de batalla del alma, no dice, desea y espera. Dice, actúa con integridad, conviértete en aquello que honra el Dharma. El deseo, para ser real, debe experimentarse como un estado del ser. De lo contrario, permanece como una sombra.
Cuando el deseo se siente como una ausencia, debilita el campo. Pero cuando se siente como una realización interior, se manifiesta con naturalidad. Como si el mundo solo estuviera esperando a que tú adoptaras la frecuencia adecuada. Por eso se dice que, el sentimiento es el secreto. Porque el sentimiento es el puente. Es la vibración en estado puro. Si el pensamiento es la flecha, el sentimiento es el arco. Y es a través de esta unión que la intención gana fuerza y dirección. Hablar con el universo no es repetir afirmaciones frente al espejo esperando que ocurra la magia. Es alinear tu energía con lo que deseas atraer. Es sentir, respirar y vivir como si eso ya fuera parte de tu mundo. Porque energéticamente, ya lo es. Solo hay que permitirlo. Los antiguos lo sabían. No construían templos solo para rituales. Cada piedra, cada línea, cada símbolo arquitectónico tenía frecuencias específicas. Eran estructuras diseñadas para amplificar los estados interiores. El sonido de los mantras, el gesto de los mudras, la respiración de los pranayamas, todo era lenguaje vibratorio. Una conversación silenciosa con el tejido de la realidad. Los templos indios, por ejemplo, no eran solo lugares sagrados. Eran estructuras de geometría sutil, diseñadas para resonar con los ritmos cósmicos. Cada paso hacia el altar era una activación energética. Cada sonido, un código. Cada gesto, una contraseña. Cuando una persona entonaba un mantra, no solo repetía sílabas. Estaba codificando su propio campo. Se comunicaba con la esencia universal a través de la vibración exacta. El sonido, Om, por ejemplo, no es solo una palabra sagrada. Es la frecuencia fundamental que vibra en todo. Y es por eso que, cuando alguien dice, yo soy, y lo siente con convicción, está tocando las capas más profundas de la existencia. Porque el universo reconoce este tipo de vibración. Responde inmediatamente a lo que se emite con verdad. Por eso, si tu vida está desequilibrada, deja de preguntarte, ¿qué hay de malo fuera? Empieza a observar, ¿cómo está mi campo interior? Porque todo lo que experimentas en el exterior es solo el eco de lo que se ha transmitido desde el interior. El universo está siempre en sincronía con lo que tú estás siendo. Esta sabiduría es antigua, pero sigue viva en señales sutiles. El universo no habla como un humano. Se comunica a través de símbolos, sincronicidades, repeticiones. Un número que aparece varias veces. Un sueño que encierra una enseñanza. Un encuentro inesperado que cambia el curso de tus pensamientos. El lenguaje del cosmos es discreto. Es sutil. Pero profundamente clara cuando aprendes a escucharla. En sánscrito, hay una palabra para este escuchar, pratyaka. La percepción directa que va más allá de los sentidos físicos. Una visión que no pasa por los ojos, sino por la conciencia. Así era como los rishis recibían la sabiduría. No por el análisis, sino por la entrega. Por un estado de presencia tan intenso que la información simplemente surgía. Para dialogar con el universo, es necesario volver a aprender a escuchar. Y para escuchar, es necesario silenciar. No solo el ruido externo, sino también el ruido interno. Las preocupaciones, las dudas, los pensamientos acelerados. Todo ello crea interferencias. Los antiguos yogis lo sabían. Por eso buscaban el silencio de las montañas, las cuevas, los retiros. No por aislamiento, sino porque en esos lugares, la mente se aquieta. Y el campo se abre. Y es en ese campo donde surgen las respuestas. A veces en forma de visión. Otras en forma de intuición. Muchas veces a través de sueños, patrones numéricos, escalofríos. Nada de esto es aleatorio. Es el código de la comunicación cósmica. ¿Lo has notado alguna vez? Pensar en alguien y esa persona te envía un mensaje. Sentir algo extraño en un lugar y darte cuenta de que había energía allí.
Despertarte con una certeza que no proviene de ningún pensamiento. No es una ilusión. Es sensibilidad vibratoria. El universo habla cuando dejas de intentar controlarlo todo. Cuando le permites responder. Pero para ello, es necesario entrar en un estado receptivo. Esa es la esencia de la meditación. No se trata de vaciar la mente como si fuera una misión imposible. Se trata de silenciar los ruidos y ampliar la escucha. Se trata de transformar el cuerpo en una antena. La mente en espacio. Y el corazón en receptor. Con cada número que se repite, con cada señal que parece inusual, con cada impulso que llega sin razón lógica, hay una conversación en curso. Números como 11 y 11, 3 y 33, 108, todos tienen significados vibratorios. Son frecuencias codificadas que indican alineación, presencia o redirección. Son respuestas sutiles a preguntas que, a menudo, ni siquiera formulamos con claridad, pero sentimos con intensidad. El universo no solo escucha. Traduce. Responde con precisión. No en frases, sino en sensaciones, en impresiones, en acontecimientos. Y esta comunicación se intensifica cuando empiezas a practicar la presencia consciente. Cuando empiezas a caminar por el mundo con los ojos del alma atentos. Según la visión de los antiguos, el mundo no era algo separado. Era el reflejo directo de tu estado interno. Por lo tanto, cuando el universo habla, no es algo que viene de fuera hacia adentro. Es algo que emerge de dentro hacia afuera. Tú eres el canal. Es a través de tu conciencia que el universo se manifiesta. Por eso, a veces, la respuesta no viene en forma de frase. Viene como un sentimiento tan claro que no hay lugar a dudas. Como si todo tu interior dijera, eso es. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas buscar pruebas. Porque todo tu cuerpo ya lo sabe. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo moldear la frecuencia que se desea? La respuesta está en prácticas antiguas, pero atemporales. Técnicas que trabajan el cuerpo, la respiración, la energía y la intención. Verdaderas artes espirituales que se han conservado en silencio. Y que hoy están listas para ser accesibles de nuevo. Muchas de estas prácticas nacieron en las escuelas de sabiduría del Himalaya, en el sur de la India, en los bosques del Tíbet, entre los maestros del desierto. Pero todas tienen algo en común, no te enseñan a buscar fuera. Te enseñan a convertirte en lo que deseas manifestar. Respiración consciente. Movimiento ritual. Sonido sagrado. Intención clara. Estos son los ingredientes que dan forma al campo vibratorio. Imagina, entonces, que cada pensamiento es una pincelada invisible. Cada emoción, una pintura energética. Cada acción, un gesto que da forma al cuadro de tu realidad. El verdadero arte de crear comienza cuando te das cuenta de que estás pintando todo el tiempo. Y que el universo es el espejo que te devuelve la imagen. Entre los dos hemisferios del cerebro, justo en el centro de la cabeza, descansa algo que, para muchos, es solo un detalle biológico. Pero para los antiguos maestros de la conciencia, se trata de una puerta sagrada, la glándula pineal. Un pequeño cristal vivo, sensible a la luz y a la oscuridad, al sonido y al silencio, a lo visible y a lo invisible. En las tradiciones más antiguas de Oriente, esta estructura nunca se ha considerado solo una glándula. Se veía como una antena multidimensional. Un radar interno capaz de captar frecuencias mucho más allá del espectro común. Para los practicantes de yoga, este centro representa la visión interior, el punto donde se disuelve la separación entre el yo y el todo. Por eso, durante milenios, los rishis desarrollaron métodos para activarla, entonación de mantras, respiraciones específicas, meditaciones guiadas, ayuno sensorial. No eran rituales por superstición, sino tecnologías energéticas para abrir la escucha verdadera, aquella que no pasa por los oídos, sino por el alma. Cuando alguien pronuncia el sonido sagrado, Om,
no solo está vocalizando una palabra. Está activando una alineación. Una unión entre el cuerpo, la mente y la energía. Este sonido resuena en 3 niveles: físico, mental y sutil. Vibra en el espacio interno, abre canales invisibles y disuelve densas capas de ruido energético. Lo que parece simple es, en realidad, una clave vibratoria. Y como todo en el universo es frecuencia, cada vez que este sonido se pronuncia con conciencia, algo se organiza. Algo se conecta. Algo responde. Además, los maestros de la sabiduría milenaria utilizaban símbolos de poder para intensificar esta unión. Uno de los más conocidos es el Sri Yantra, una compleja geometría sagrada formada por triángulos que representan la fusión del principio masculino con el femenino, de lo visible con lo invisible, de lo micro con lo macro. Mirar fijamente el Sri Yantra en estado meditativo es como sintonizar tu conciencia con el lenguaje del propio universo. Es reorganizar tus pensamientos, intenciones y emociones para que sean compatibles con la estructura energética de la creación. Es salir de la confusión y entrar en la armonía. Y luego viene la visualización, una práctica que a menudo se confunde con la simple imaginación, pero que en realidad es una herramienta espiritual de modelado vibratorio. Cuando los antiguos sabios creaban imágenes internas, no solo observaban sus deseos como espectadores. Habitaban el escenario. Se convertían en la propia realidad deseada. Esto sucedía porque, según sus enseñanzas, el sentimiento era el verdadero constructor. La emoción, la coloración vibratoria de la creación. En sánscrito hay una expresión profunda, Yad Bhavam Tat Bhavati, como sientes, así te conviertes. Es decir, el sentimiento no es consecuencia del mundo, sino su causa. Por eso, las afirmaciones más poderosas no son las que se repiten automáticamente, sino las que se sienten con verdad. Cuando alguien dice, soy próspero, y esa frase conlleva una emoción auténtica, no solo está diciendo algo bonito, sino que está reescribiendo el campo vibratorio. Está informando al universo de que la realidad ya existe allí. El cuerpo cree en lo que se siente, no en lo que se declara con duda. Y el universo responde al campo real, no a la máscara verbal. En muchos de los textos védicos, esta sabiduría se enseñaba con precisión matemática. Las visualizaciones no eran ejercicios vagos, sino mapas detallados de energía. Los yantras, los mantras, los mudras, todo formaba parte de un sistema de codificación. No era religión en el sentido tradicional. Era un sistema de ingeniería vibratoria. Cada templo antiguo era como un gran espejo cuántico, donde los pensamientos, las intenciones y la energía se reunían en armonía. Eran lugares donde los deseos no tenían que pedirse. Se comprendían incluso antes de ser pronunciados. ¿Y por qué funcionaba? Porque los antiguos no se veían a sí mismos como separados de la creación. Sabían que no eran huéspedes del universo, sino expresiones del mismo. Y cuando alguien reconoce esto, todo cambia. No estás aquí para implorar bendiciones. Estás aquí para recordar que eres una extensión viva de la fuerza creadora. No fuiste creado para pedir permiso al cosmos, sino para alinearte con él y actuar con conciencia. No necesitas perseguir milagros. Tú eres el espacio donde los milagros se hacen posibles. Cada célula de tu cuerpo lleva ese recuerdo. Eres el universo en forma humana, tratando de recordar que nunca dejaste de ser lo que siempre has sido. Los indígenas también lo sabían. Sus danzas, cantos y rituales no eran actos de adoración externa. Eran celebraciones de la unión con lo divino interno. Como enseñan los Upanishads, Tat Tvam Asi, tú eres eso. Esta frase no es filosofía. Es identidad. Es reconocimiento. Es el punto en el que el observador y lo observado se convierten en uno. Estás hecho del mismo aliento que mueve las estrellas. La conciencia que anima tu cuerpo es la misma que late en las galaxias. No existe separación. Solo olvido. Hablar con el universo, entonces, no es emitir palabras al cielo.
Es sintonizar con tu propia verdad. Es dejar de buscar fuera lo que solo puede activarse dentro. Tu mente, tu corazón, tu campo energético, todo ello está constantemente enviando señales. Siempre estás emitiendo. La única elección que te queda es, ¿qué estás transmitiendo? Cuando esta conciencia despierta, todo se transforma. Incluso el acto de respirar cobra significado. Porque cada respiración se convierte en una oración silenciosa. Cada pensamiento consciente, un mensaje. Cada emoción sentida con claridad, una petición codificada. Y en ese momento, te das cuenta, el templo no es un lugar de piedra. Es un estado. Un campo donde recuerdas que no estás separado. Donde dejas de intentar alcanzar lo divino y empiezas a expresarlo. Te conviertes en templo. Te conviertes en lenguaje. Te conviertes en respuesta. Y entonces comienza la danza con el universo. Ya no como alguien que suplica, sino como alguien que participa. Como alguien que entiende que todo es intercambio. Que todo es reflejo. Que todo es sonido en movimiento. Cristo decía, quien me ve en todas partes y ve a todos en mí, ese no se aleja de mí. Esto no es misticismo. Es claridad. Es el recuerdo de que lo divino no habita en un lugar lejano, sino en todo lo que existe. Cuando se comprende esto, el camino espiritual deja de ser una escalera. Se revela como un círculo. Porque el destino nunca estuvo lejos. Siempre estuvo dentro. Ahora lo sabes. Ahora lo recuerdas. El universo no está sordo. No está lejos. No está esperando que demuestres nada. Está respondiendo. Todo el tiempo. Y cuanto más vives con conciencia, más clara se vuelve esta conversación. La única diferencia entre quienes sienten esto y quienes no, es la escucha. Es el nivel de presencia. Es la disposición a detenerse, respirar y percibir lo que vibra en silencio. Recuerda, tus pensamientos son oraciones. Tus emociones son mensajes. Tu energía es el lenguaje más poderoso que existe. Y la próxima vez que mires al cielo y desees algo, tenlo claro, ya te están escuchando. Ya te están viendo. Y no por un observador lejano, sino por algo que late dentro de ti. Este instante es ahora más que un momento. Es el renacimiento de un recuerdo. De que ya no necesitas perseguir lo que ya es. Solo necesitas vibrar en la misma frecuencia que lo que deseas experimentar. Porque todo lo que buscas, ya te está buscando a ti también.